Muy buenas noches, mi nombre es Juan Heriberto Pérez Peña, participante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Estamos realizando este videoclip como requisito de la tarea número 4 de la asignatura Derecho Civil 2, en donde estaremos hablando de los contratos de mandato, su naturaleza, forma y prueba. También veremos la capacidad del mandatario y el mandante, los efectos que surten entre las partes y los efectos respecto a los terceros. En ese sentido, también veremos los contratos de préstamo de uso o comodato y el préstamo de consumo, estableciendo sus características, forma, efecto y extinción. Bueno, entremos en materia. Iniciamos hablando del contrato de mandato, que en su definición establece que es un acto a través del cual una parte denominada como mandante otorga poder a otra llamada mandatario para que realice una cosa en su nombre y en su representación. Según lo estipulado en el artículo 1984 del Código Civil, al establecer que el mandato o procuración es un acto por el cual una persona da a otra poder para hacer alguna cosa por él ante otros y en su nombre, lo que da origen a su naturaleza. Y estos contratos establecen que son de carácter gratuito a menos que no exista una convención contraria, según lo contemplado en el artículo 1986 del Código Civil, el cual estipula que la gestión que se compromete a realizar el mandatario puede ser a cambio de una remuneración o pago, ya que nada impide que las partes contratantes acuerden el pago de alguna suma de dinero para retribuir la gestión realizada por el mandatario. Y esto está establecido en el principio de todo contrato, que las partes son libres para contratar. También, en ese sentido, la formación de los contratos de mandato no está estipulada por el Código Civil, ya que esto no dispone o establece ningún elemento especial acerca de los requisitos para la elaboración o redacción de esto, en vista de que este contrato no es solemne, pero sí pueden hacerse por escrito, en acto auténtico o bajo firma privada y en ocasiones a través de una carta. También puede realizarse de manera verbal. Y otra condición sine qua non para la formación, y desde mi punto de vista hasta para un poco de validez, es que debe ser aceptado por el mandatario, ya sea de manera expresa en el mismo acto o de forma tácita, por deducción en vista de la ejecución que el mandatario haya hecho de la gestión asignada. Como está considerado ser un contrato sinalagmático, debemos presentar los medios de prueba, la cual por excelencia en todo contrato es la literal o escrita, en virtud del artículo 1985 del Código Civil, donde también aclara que la forma verbal no es la más recomendable, ya que presenta una dificultad marcada para probar la existencia del contrato y las condiciones pactadas en el caso de que las partes contratantes entren en conflicto. Observando el principio del artículo 1315 del Código Civil, el cual dispone que el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla, y de manera recíproca el que pretende estar libre
de ella debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación, y en ese orden el contrato de mandato no es la excepción. Continuando con nuestro programa, debemos establecer la capacidad del mandante y el mandatario, que, dicho sea de paso, es indispensable y fundamental para su validez. Esta no es más que la capacidad plena para contratar por parte de los sujetos que intervienen en el contrato. Véase el artículo 1123, donde estipula que cualquiera puede contratar si no está declarado incapaz por la ley. Sección segunda de la capacidad de las partes contratantes del Código Civil. Un elemento que integra esta modalidad de contrato es que permite a los menores de edad emancipados ejercer la función de mandatarios o apoderados. En ese sentido, el contrato celebrado entre el mandatario menor y el mandante produce plenos efectos, tomando en cuenta que la relación jurídica es válida y compromete el interés del mandante, aunque en caso de que el mandante quiera ejercer acción en justicia en contra de éste, debe acogerse a las reglas y excepciones relativas a las obligaciones de los menores de edad. Esta relación contractual genera efecto entre las partes y respecto a terceros, recordando que ya hemos señalado que estos contratos son considerados sinalagmáticos y estos surten efecto entre ambas partes, generando obligaciones recíprocas entre el mandante y el mandatario. Entre ellas debemos establecer que el mandatario está obligado a cumplir solo lo convenido en el contrato y lo que establecen las leyes. También tiene la obligación de cumplir con lo acordado y compromete su responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan resultar de su falta de ejecución. Otro elemento es la responsabilidad del mandatario respecto al dolo y las faltas que cometa durante su gestión, con la atenuante de que la responsabilidad por las faltas cuando el mandato es gratuito es de menor rigor que cuando el mandato es oneroso. También, al terminar la gestión que le fue encomendada, el mandatario está obligado a rendir cuenta de su gestión. Otra obligación del mandatario es la de responder por ante el mandante de los hechos y actos realizados por la persona que ha puesto en su lugar, aclarando dos casos. Uno, cuando no ha recibido poder para hacer la sustitución, y el segundo es cuando se le ha otorgado el poder sin designar a la persona y la que éste escoge fuere notoriamente incapaz o insolvente. En este caso, el mandante puede obrar directamente contra la persona que sustituyó al mandatario, apegado a lo establecido en los artículos que van desde el 1989 al 1996 de nuestro Código Civil. Es así como llegamos a la extinción de los contratos, que no son las causas habituales aplicadas a la mayoría recogida en el artículo 1234 de este código. Para estos debemos referirnos a lo estipulado en el artículo 2003 del referido Código Penal del Código Civil Dominicano.
entre las que citamos la revocación del mandatario, la renuncia, la muerte y la interdicción o la insolvencia del mandante o del mandatario. En cuanto a los contratos de préstamos, entendiéndose que son aquellos mediante el cual una parte entrega a otra una cosa para que ésta la use o para que la consuma. Las características del contrato de préstamo establece que son contratos reales, son a títulos gratuitos, puede recaer sobre cosas fungibles y no fungibles y es sinalagmático imperfecto, debiendo aclarar que este último es el que nace originalmente como un contrato unilateral, pero que deviene con respecto en bilateral por generar obligaciones al acreedor. Entre sus tipos se encuentran el préstamo a uso o comodato, el cual recae sobre cosas no fungibles que se pueden usar pero no consumir. También tenemos el préstamo de consumo o simplemente préstamo, que recae sobre cosas fungibles, es decir, que se consumen por el uso. En ese sentido, el contrato de préstamo o de uso o comodato es aquel mediante el cual una persona entrega a otra una cosa para usarla con la obligación de devolverla después de haberse servido de esta durante el tiempo acordado. Esto lo podemos citar de acuerdo al artículo 1875 del Código Civil. Sus efectos confieren la tenencia de la cosa prestada, pero no la propiedad, y cuando se perfecciona, imponen obligaciones a cada una de las partes contratantes. A su vez, debo resaltar que la muerte no es motivo para la extinción de estos contratos, sino que la obligación de las partes contratantes se transmiten a los herederos de estos, y los modos o forma de extinción son los mismos del derecho común, establecido en el artículo 1234 del Código Civil, tales como el pago, la nulidad, la prescripción y la condición resolutoria. Para los casos de los contratos de préstamo de consumo, donde se advierte que son aquellos mediante los cuales una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas consumibles por el uso, quedando la segunda parte obligada a devolver la misma cantidad en la misma especie y de la misma calidad. Esto está estipulado en el artículo 1892 de nuestro Código Civil. Sus características establece que son a título gratuito, aunque pueden ser también onerosos. Son contratos reales porque se perfeccionan con la entrega de la cosa, son sinalagmático imperfecto, como ya mencionamos, al final inician como unilateral y terminan siendo bilaterales y recaen sobre cosas fungibles o consumibles. Dentro de sus efectos encontramos que transmite la propiedad de la cosa prestada según el artículo 1893 y crean entre las partes contratantes ciertas obligaciones. Para concluir, debo establecer que la extinción es por el pago, la novación, la nulidad, la prescripción
la confusión, la compensación o por el perdón de la deuda, pero no se extingue con la muerte de las partes contratantes, ya que sus derechos y obligaciones pueden ser transmitidos a los herederos, igual a las de los préstamos a uso o comodato, establecida en el artículo 1234 del Código Civil que ya hemos mencionado. Bueno, damos gracias a nuestra facilitadora por permitirnos esta oportunidad y esperemos haber completado satisfactoriamente este, esta unidad.